En este caso todos sabemos que Evo Morales está en nuestro país y está justamente armando lo que tiene que ver la campaña política del MAS, que es su partido político. Bueno, se sabe que ya anunció quién va a ser el candidato a presidente y a vicepresidente para justamente presentarse en las próximas elecciones en Bolivia, y también los interrogantes justamente es cómo va a ser para manejar la campaña estando a tantos kilómetros, en este caso que está en Buenos Aires, y también si va a poder seguir controlando y teniendo el poder, ¿no?, de la situación y el manejo de la situación en una Bolivia que está totalmente convulsionada. Tengamos en cuenta que hay un gobierno de facto en este momento que está a cargo de Yanine Áñez y que justamente quieren que, ni bien salga Evo Morales del país, lo van a capturar. Recordemos que desde la justicia de Bolivia pidieron la captura internacional de Evo Morales, con lo cual la situación es bastante complicada. Lo cierto es que ahora Evo Morales está ya planificando lo que va a ser estas elecciones que se van a llevar adelante este año en ese país, este nuevo proceso electoral, luego de que tuviera que abandonar el poder por las grandes crisis, la gran crisis que está atravesando ese país. Estamos en contacto con Mariano Vázquez, analista internacional, para que nos cuente más acerca de lo que está ocurriendo en Bolivia. Mariano, te saludamos, Nahuel Crescenzo y Amanda Pizarro. ¿Cómo estás? Hola Nahuel, hola Amanda, un gusto de saludarlos. Gracias por este contacto. Queríamos consultarte justamente lo que veníamos hablando, principalmente quiénes son estos candidatos que presentó Evo Morales para las próximas elecciones. Sí, bueno, se trata de dos exministros de Evo Morales que estuvieron los más longevos durante los 14 años de presidencia que duró el mandato de Morales. Se trata de Luis Arce Catacora, que fue ministro de Economía durante 11 de los 14 años. Solo interrumpió durante un proceso de 2 años, producto de un cáncer que sufrió durante el último mandato, y estuvo ausente un par de años para recuperarse. Es el gran artífice del éxito económico boliviano, que ha generado que en casi 14 años de gobierno ese país haya liderado en 6 ocasiones el mayor crecimiento de Sudamérica. Y en el otro caso es David Choquehuanca, que también estuvo más o menos el mismo periodo como canciller, como ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional, y también ejerció hasta hace poco tiempo la jefatura, la Secretaría General del ALBA, que es el instrumento bolivariano para las Américas, donde se encuentran países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países del Caribe. Es decir, Choquehuanca es la cara aymara del movimiento al socialismo, con mucha fuerza y mucha base en los territorios andinos, y Arce Catacora tiene mucha fuerza por, a pesar de no tener base social, por los logros económicos que llevaron a Bolivia de ser el país más pobre de Sudamérica a uno de los mayores crecimientos en la última década en la región. Claro, Mariano, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Te saluda Amanda Pizarro y quería consultarte cómo va a llevar a cabo la campaña Evo Morales, teniendo en cuenta que se encuentra en nuestro país como refugiado, y también qué imagen da eso a nivel internacional. Hola Amanda, un gusto de saludarte. Bueno, en principio presenta una complejidad, primero, que es Claro. estar haciendo campaña política a 2.500 kilómetros del centro político donde se va a realizar elecciones que han sido convocadas para el 3 de mayo. Eso genera una dificultad y genera un inconveniente, porque se necesita obviamente una campaña activa dentro del territorio boliviano. Esto conlleva otra dificultad, que es la cruenta persecución que está realizando el gobierno de facto de Yanine Áñez contra todos los integrantes del movimiento al socialismo, ya sean exfuncionarios, exministros o militantes. Hay casi 600 pedidos de captura contra ex autoridades y sus familiares, y apenas fue anunciada la fórmula presidencial, una fiscal inició una causa ficticia contra Luis Arce Catacora, el flamante candidato del MAS. Claro. Creo que poco a poco Evo Morales va a tener que ir dejando el protagonismo natural que él tenía como líder indiscutible del espacio, para que el binomio presidencial del MAS pueda
empezar a tener una presencia masiva, pero la complejidad de la campaña está en eso, en cómo realizarla fuera del territorio nacional, cosa que es bastante complicada, y cómo también el MAS va a poder hacer campaña, actos y demás acciones proselitistas en el marco de una persecución política implacable dentro de Bolivia, que no solamente la ejerce la justicia y el gobierno, sino que también cuenta con la connivencia de grupos de choque que amedrentan a militantes del MAS y también con los medios de comunicación hegemónicos que también están trabajando en esta criminalización de esta fuerza política. Mariano, Héctor Arce está en nuestro país, ¿puede ser? ¿O ya está en Bolivia? No, sí, está efectivamente, Nahuel, están acá en la Argentina. De hecho, ayer participó del acto al cumplirse 14 años del inicio del proceso de cambio cuando Evo Morales fue ungido presidente de Bolivia. También las celebraciones por el nacimiento del Estado plurinacional. Luis Arce Catacora estuvo junto a Evo Morales en el acto en el Deportivo Español, no así David Choquehuanca, el candidato a vicepresidente, quien está en Bolivia. Así que Luis Arce estuvo refugiado en la Embajada de México cuando se produjo el golpe. México le dio el salvoconducto, el gobierno de facto le permitió salir, él fue a México y después se trasladó a Argentina, que es donde está en estos momentos. Sí. Mariano, ¿se puede complicar la salida obviamente que el candidato a presidente debería estar en algún momento en Bolivia para poder hacer campaña. Claro, eso te quería preguntar. ¿Se puede complicar la salida de Arce de la Argentina al llegar a Bolivia? Mira, hasta hace 2 días no tenía ningún tipo de causa contra él por parte de la justicia boliviana, pero la justicia boliviana está actuando contraria a derecho, está actuando con un manejo de prisiones preventivas completamente arbitrarias y en general la mayoría de las acusaciones que pesan sobre exministros o exfuncionarios del gobierno de Morales, así como también sobre el presidente, son por sedición, por terrorismo, etcétera. Es decir, son acusaciones falsamente elaboradas, que están muy en el aire, pero que le sirven para mantener la persecución contra el movimiento al socialismo. Realmente no podemos afirmar que no se cometan arbitrariedades, porque esto es lo que se está cometiendo habitualmente en Bolivia. Recordemos que hay medio centenar de detenidos, que se conoce muy poco por las causas, que están sin acusaciones firmes. Hubo 36 asesinatos en diferentes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad. Están funcionando grupos de choque como la Unión Juvenil Cochala, esto es en el centro de Bolivia, que amedrentan y atacan a mujeres de pollera, a indígenas y a personas vinculadas al anterior gobierno, con lo cual la situación de violencia y represión es muy aguda hoy en el Estado plurinacional. Y Mariano, teniendo en cuenta todo lo que estuvo pasando en Bolivia, sobre todo el año pasado, ¿considerás que en las próximas elecciones puede volver a haber fraude? Mira, yo primero creo que las acusaciones de fraude no han sido debidamente probadas. La propia Organización de Estados Americanos lo que afirmó es que hubo irregularidades y presentó una serie de pruebas sobre 226 mesas. Recordemos que son 34.000 las mesas en las cuales votaron los bolivianos, incluidas mesas en el exterior, que son en 34 países donde se ha votado en el exterior, y las mesas en Bolivia. Es decir, la muestra ha sido pequeña y creo que faltaron mayor explicitación sobre si efectivamente estos son irregularidades que se produjeron en pocas mesas, como habitualmente ocurren en cualquier elecciones a lo largo de todo el mundo, por picardías, por falta o mal manejo del sistema. Hubo efectivamente, en eso coincido, una pésima actuación del Tribunal Superior Electoral en cuanto a la comunicación y la información sobre el conteo rápido, sobre el conteo definitivo, y eso generó mucha suspicacia en la población boliviana. Pero, no queda completamente probado la existencia de un fraude masivo en las elecciones de 20 de octubre. Ahora lo que tenemos que esperar es, con nuevo Tribunal Supremo Electoral, con las elecciones ya definidas para el 3 de mayo y con el 3 de febrero como fecha límite para la presentación de candidaturas, es
cómo se va a aglutinar el espacio de la derecha, ya que el MAS ya tiene su binomio presidencial, y si la actual presidenta de facto, Jeanine Áñez, decide jugar, con lo cual eso cambiaría notablemente el panorama de hoy una derecha muy dispersa en varias candidaturas. Entonces, la situación es esa. Yo creo que la virulencia del golpe de Estado, en el cual participaron fuerzas civiles, participó la policía y participaron los militares, muestran un panorama bastante complicado. Esperemos efectivamente que el 3 de mayo no se produzcan irregularidades y que realmente se pueda retornar a la democracia en Bolivia en paz, con democracia y con respeto al voto popular. Bien, Mariano, entonces te agradecemos por este contacto, por todo el análisis, la información que nos trajiste por lo que está ocurriendo en Bolivia. Te vamos a estar molestando seguramente de acá al 3 de mayo nuevamente. Muchas gracias. No, está bien, Nahuel, gracias a vos y Amanda, también un saludo a todos los televidentes. Hasta luego. Era Mariano Vázquez, analista internacional, hablando de la situación de Bolivia. Evo Morales ya presentó a sus candidatos, así que vamos a ver cómo se desarrollan estas próximas.